Entonces, estábamos hablando de las comparaciones que tenemos que ir desarrollando, pero para no perder tanto tiempo en cierto, por ejemplo, cumpliendo la regla de estar analizando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, la primera que nos demoraríamos sería, o que tomaríamos para comparar sería este subgrupo. Pero para que pertenezca, ya sea este subgrupo o este, pertenecen a este grupo, en este grupo lo que tiene que cumplirse primordialmente es esto, esta comparación del índice de plasticidad que sea menor o igual que 6. Si nos llega a dar, obligatoriamente nos toca empezar a comparar. Entonces, supongamos que nos dio, es decir, que nos dio, por ejemplo, 5, o que nos dio incluso el mismo 6, ¿sí? Entonces ya sabemos que sí nos podemos desarrollar por aquí. ¿Cómo vamos a iniciar? Con el subgrupo A1A. Para que sea este subgrupo, tiene que cumplirse toda la comparación que viene aquí debajo. ¿Quién comparo? En esta primera, porcentaje que pasa el tamiz 10. ¿Quién es el porcentaje que pasa el tamiz 10? Ojo. Ojo. Ustedes en su tablita tienen 2 milímetros. ¿Quién es el tamiz de 2 milímetros? Yo le pongo ahí ya de una vez que es el porcentaje que pasa el tamiz 10. 20.46. Miren, en esta tablita donde están todas las mallas, el de 2 milímetros corresponde precisamente al tamiz número 10. Entonces, en este caso en particular, por este método, vamos a empezar a trabajar con otros términos de la misma granulometría, ¿sí? Entonces, buscamos el porcentaje que pasa el tamiz 10 y lo comparamos contra ese 50. Que si nos cumple, listo, nos cumplió. Supongamos que nos dio 50, entonces nos cumple. ¿Qué continuamos? Pasamos a la siguiente casilla. Porcentaje que pasa el tamiz 40. El tamiz 40 pues hace referencia al de al de 0.5 milímetros. Entonces, ese es el que viene ahí en sus tablitas, 0.5 milímetros. Pues pónganle una vez que es el tamiz 40 y así no se enredan con respecto de la tabla de granulometría, ¿sí? Ustedes ya están más acostumbrados a trabajar sobre tamices. Y el de 0.08, que ya lo hemos trabajado en todo lado, es el del porcentaje que pasa el tamiz 200. Entonces, buscamos en la tabla de granulometría, porcentaje que pasa el tamiz 10. Ajá, lo comparamos. ¿Cumplió? Bueno, pasamos a la siguiente. Porcentaje que pasa ahora el tamiz 40, lo buscamos. Lo comparamos con 30. ¿Cumplió? Listo, nos toca seguir hasta la última. Porcentaje que pasa el tamiz 200. Tan, nos cumplió, bien. Nos quedamos ahí y vendría siendo grupo A1A, suelos granulares, A1A1, A1A, gravas y arenas. Hasta ahí, eso es lo que nos determina la tabla. ¿Qué pasa si en la primera no nos da? Entonces, si en la primera comparación no sirve, pues ya de una vez no vamos a continuar con las otras dos que vienen debajo, sino que nos vamos de una vez a la otra. Pero al igual que les hice aquí el tip de que adelantaran tiempo comparando primero el que es el requisito indispensable que deben cumplir, aquí también en estos subgrupos tiene un requisito indispensable. Y quiere decir de que el porcentaje que pasa el tamiz 200 fijo para el A1A tiene que ser menor o igual que 15 y para el A1B
tiene que ser menor o igual que 25, ¿sí? Miremoslo bien. Entonces, para nuestro análisis, suponiendo de que nos cumplía que el índice de plasticidad es menor o igual a 6, pues entonces tenemos que definir primero para este grupo y subgrupo si nos cumple. ¿Cómo hacemos? Nos vamos a la parte de subgrupos porque los tienen y en vez de coger a comparar de una vez uno por uno para no perder tanto tiempo, vamos y revisamos si nos cumple el porcentaje que pasa. Si no nos cumple el porcentaje que pasa el tamiz 200, esta comparación de que sea menor o igual que 15, ya sabemos que este no va a ser, porque la condición es que todo esto que está aquí se tiene que cumplir. Con una sola que no cumpla, ya no cumple para ese grupo o subgrupo. Listo. Entonces, ¿cumplió? Si cumple, pues listo, nos toca obligados realizar la comparación. ¿Que nos cumplió la primera? Pasamos a verificar la siguiente. Lo verificamos, también nos cumplió. Como ya sabemos que la otra nos había cumplido, pues ya nos quedamos ahí y hasta ahí llega la clasificación. Una parte de la respuesta en esto, lo que nos da la tabla sería suelos granulares, A1, A1A, gravas y arenas. Una parte. ¿Por qué una parte? Porque en el método del ASTO, adicional a lo que nosotros podemos sacar de la tabla, debemos calcular un numerito que acompaña a eso, que es lo que conocemos como índice de grupo, que yo la vez pasada les coloqué a que realizaran algún calculito del ejercicio que estamos haciendo y lo verificáramos ahora con lo que les voy a enseñar. Continuamos ahorita con este proceso. Supongamos que no nos cumplió nada del A1. Pasamos a la 3 y tampoco nos cumple. Pasamos a la 2 y el A2 tiene 4 subgrupos. ¿Qué vamos a hacer acá para no perder tanto tiempo? Entonces miren acá que en un lado compara el límite líquido de si es menor o igual a 40 o mayor o igual a 41. Entonces, si nos cumple, por ejemplo, el que sea menor o igual que 40, ya vamos a saber de que o va a ser este o va a ser este. Los otros dos no pueden ser porque ya no cumple esa condición, ¿sí? Entonces, de ser el caso, o va a cumplirse esta y el otro que tiene esta misma condición es este, ¿sí? Entonces tendríamos, en vez de ponernos a verificar este que ya sabemos que no nos va a dar, no lo saltamos y pasamos al otro. Nos lo saltamos desde el punto de vista de izquierda a derecha y continuamos con lo de arriba hacia abajo. Si llega a darse el caso de que no, que es que no cumple esto, pues debe ser entonces de los otros dos, donde la comparación es que sean mayores o iguales a 41. Nosotros debemos revisar de entradita todo esto, que el porcentaje que pasa el tamiz 200 en este grupo debe cumplir esta condición, menor o igual a 35. Y en este grupo, en lo que fuesen finos, tiene que cumplir esta condición. Vamos de nuevo a mirar lo del ejercicio. Pero aquí en la parte de abajo de la tabla, era lo que les decía, que todo ese término que ahí tiene con B mayúscula sobre 0.08, todo eso es una variable que lo único que significa es porcentaje que pasa el tamiz 200. Ahorita les voy a enseñar esta misma fórmula desde mi punto de vista, como es mejor para poder entender y poder sacar la clasificación de suelos por este método sin tanto problema y sin que le estén generando números que no estén dentro de, digamos, lo lógico en materia de mecánica de suelos. Entonces,
con los mismos datos que ya estábamos desarrollando el otro ejercicio, vamos a iniciar con este método. Por el método de Ladasto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es comparar el porcentaje que pasa el tamiz 200 si es menor o igual que 35 o mayor de 35. ¿De dónde sacamos ese dato? Una vez más lo tenemos desde el inicio de la tabla de granulometría. Ahí lo tenemos. Resulta y acontece que para dar respuesta por este método adicional a la respuesta que se obtiene de la tabla, lo que les acaba de decir, con desarrollo similar a la de la clasificación unificada de suelos, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y se detiene cuando cumpla completamente con las comparaciones, es necesario calcular el índice de grupo. Entonces, ojo, el índice de grupo debe ser un número entero. Ese número entero también puede ser 0, ¿no? 0 es uno de los índices de grupo que nosotros podemos dar como resultado. ¿Sí? El índice de grupo debe ser un número entero y, por tanto, podría ser 0, ¿sí? Lo que no puede ser es número negativo. Si existe un número negativo, de una vez se descarta y se coloca 0. Vámonos con la fórmula sugerida. Por favor, escriban esta formulita, que lo que quiere decir es índice de grupo, y la sigla de índice de grupo es IG en mayúscula, índice de grupo, es igual a 0,2 que multiplica a esta variable A más 0.005 que multiplica a la variable A y a la variable C, más 0.01 que multiplica a la variable B multiplicado por la variable D. Esto, si reemplazan a qué ecuaciones corresponden estas variables, les vuelve a dar exactamente igual a esta fórmula que está aquí escrita, ¿sí? Esta fórmula tiene que ver con el porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35. Por aquí tenemos el 0.2, por aquí tenemos el 0.005 que multiplica el límite líquido menos 40. Por aquí volvemos a tener el porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15, que multiplica a otro factor que es el índice de plasticidad menos 10, todo eso por 0.01. Eso es exactamente igual a esta fórmula que les doy, solo que desglosada para poder generar unos rangos. Entonces, es por eso que se las doy de esta forma con esas variables. Entonces, ¿quién es la variable A? Porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35, lo que vimos ahorita en la fórmula general. Ojo, varía solo entre 0 y 40, ¿sí? De 0 a 40. La variable B, ¿qué es? Porcentaje que pasa el tamiz 200, que lo sacamos de la granulometría, menos 15%. Ese dato de B, esa variable B, varía entre 0 y 40 también. La variable C, límite líquido menos 40%, y varía solo de 0 a 20. Ojo, ya es diferente que los que venían. Y la variable D, que es índice de plasticidad menos 10%, ¿sí?
varía solo de 0 a 20. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahorita un ejemplito supongamos que ya tenemos estos valores específicos para poder determinar un índice de grupo. Así, entonces, ya vamos a poder desarrollar un ejercicio completo normal, el que veníamos trabajando por el otro método, y cuando estemos en la parte de índice de grupo, no van a tener ningún problema a la hora de analizar cuál es el número que tienen que meter ahí. Entonces, por favor, ya copiaron todas esas formulitas para poderlas trabajar. Ok, aquí varios dicen que sí. Otros dicen que sí. Bueno, entonces vámonos con el ejemplo. Se tienen los siguientes datos. Asumamos, esto es otro ejercicio aparte del que veníamos desarrollando. Es solamente para entender cómo vamos a trabajar esa formulita y ese tipo de rangos que les acabé de dar. Entonces, tenemos porcentaje que pasa el tamiz 200. En este caso, nos dio 62. Un límite líquido de 30% y un índice de plasticidad del 12%. Con esos tres datos, nosotros fijo podemos determinar algún índice de grupo, ¿sí? Por el lado que sea, podemos determinarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esas formulitas que acabamos de copiar, entonces, pues desarrollémoslas. Si la variable A era porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 35, pues ahora si ya sabemos que es 62%, pues lo metemos en la fórmula. Por favor, desarrollen y corroboren si estos numeritos que tengo aquí están correctos. $62 menos 35 casi siempre da 27. Entonces, para el caso, sí cumple. ¿Por qué sí cumple? Porque esa variable debe solamente está dentro del rango de entre 0 y 40. Entonces sí, 27 está entre 0, que es el límite inferior, y 40 como límite superior. Listo, está dentro de ese rango. Cumple. Vámonos con la siguiente. Entonces, la variable B también es porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15%. Eso nos da 47%. Ojo, ojo. Lo que acabamos de escribir de las variaciones es que para B varía solo entre 0 y 40%. Es decir, que 47 se nos está saliendo de este rango. Es decir, que ese numerito como tal no cumple. Si no cumple, ¿qué hacemos? Ah, bueno, entonces se toma 40. ¿Por qué 40? Porque es el límite superior de ese rango que tenemos ahí. Vuelvo y explico. En este caso, simplemente colocamos el numerito de dato de porcentaje que pasa el tamiz 200 y al desarrollar esa operación obtenemos 47%. Ese 47% se sale del rango para esa variable.
ese rango que ya teníamos definido aquí cuando estaban las fórmulas. Varía solo entre 0 y 40. Siendo así, entonces, ¿qué hacemos? Se toma el número mayor del límite de ese rango. Si se pasó, pues tomamos el límite superior. ¿Cuál es el límite superior aquí? 40. Ojo. Es decir, que cuando sale del rango de variación por encima, se toma el límite máximo. Y cuando se pasa por debajo del límite mínimo, se toma 0. ¿Por qué 0? Porque absolutamente, revisemos aquí esta parte, las variaciones, los rangos en que se maneja, son todos entre 0, algunos con 40 y otros con 20. Pero todos, para absolutamente todos los rangos de esas variables, lo que es el límite inferior siempre va a ser 0. Entonces, si se pasa de ese límite, es decir, números negativos, nosotros le vamos a tener que poner 0. Listo, continuamos con el ejercicio. Entonces, 47 se salió del rango. Se salió del rango por la parte superior. Entonces, no nos sirve ese número. Ponemos el límite superior de ese rango. ¿Cuál? 40. Entonces, se toma 40. Vámonos con el siguiente rango. Entonces, para la variable C, ¿quién es? El límite líquido, según los datos que tenemos acá para este ejemplo, menos 40%. Ojo, nos dio negativo. Nos dio negativo. Como nos da negativo, no cumple, porque él varía solo en esa variable de 0 a 20. Por lo tanto, se toma, como lo que se nos pasó es por la parte de abajo, el límite inferior es 0. Y por tanto, ahora tomamos ese límite inferior como el número correspondiente a esa variable. La última variable, la variable D, es el índice de plasticidad, que lo tenemos de dato para este ejemplo específico, menos 10%. ¿Cuánto da? 2. 2 sí cumple. ¿Por qué? Porque el rango de variación está entre 0 y 20 y 2 está entre el límite superior 20 y entre el límite inferior 0. Entonces, ese mismo numerito es el que vamos a meter dentro de la fórmula. Siendo así, ¿sí? Entendiendo eso, vamos a reemplazar los datos en la formulita que les sugerí. Entonces, simplemente desarrollamos y lo metemos ahí, esos datos de esas variables. Por favor. Profe, una pregunta. Sí, claro. Y digamos en D se hubiera pasado, ponemos el 20, ¿verdad? Digamos, si hubiera dado 20 y algo, 28. Sí, por Igual, ¿no? ejemplo, nos hubiese dado el resultado de D, si el resultado de el índice de plasticidad menos 10 nos hubiese dado, por ejemplo, 25, pues entonces no ponemos 25, sino 20, porque es el límite superior, pero se nos pasó de él, ¿sí? Entonces, es exactamente igual. Si Ok. se nos pasa por la parte superior, colocamos el límite máximo. Si se nos pasa por la parte inferior, colocamos el límite mínimo, que para el caso de todas las comparaciones siempre va a ser 0. El otro no, el otro en algunas son de 40 y en otras de 20. Por favor, corroboran si sí da ese numerito que dice ahí. Una pregunta.
Sí, eso da, profe, 6.2. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Nos dio 6.2. ¿Qué fue lo que escribimos al inicio de este tema de lo que tiene que ver con el índice de grupo? Que básicamente tiene que ser un número entero. Un número entero, para los que no tengan bien el concepto a estas alturas de la vida, que yo sé que no es así, un número entero es aquel que no tiene decimales. Si tiene que ser número entero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que redondearlo al número entero más cercano. Para poder redondear Una existen pregunta, reglas. Ojo, en este profe. caso en particular, ¿sí? En caso de que se fuera 1%, ¿ya se tomaría 20? Porque está pasando por encima del límite inferior. ¿Cómo? No le entiendo. En el caso de que se nos diera 1%, se tomaría entonces 20 porque ya estaría pasando por el límite Sí, si por ejemplo esa no, inferior. nos hubiese dado, en vez de 2%, nos hubiera dado 27 o 25 o No, 30 o 40, ninguno de esos números nos sirve y lo que tomamos es el límite superior, que para este caso de ese rango, de esa variable, es 20. Sí, correcto. en caso de que supongamos 1%, Ujú. Pero se tomaría 1%, 20. no, 1%, 1 se encuentra entre el rango de 0 A 20. y A 20, 20. ¿sí? Ajá. Si se Llega al 1. encuentra Ah, dentro listo. de ese Sí, sí, rango, listo. ese es el número. Por eso Mm, en la primera variable A sí nos cumplía, porque en ese el rango es entre 0 y 40 y 27 más o menos está por aquí. Es decir, si está dentro del rango no tiene ningún problema y ese es el dato de la variable. El problema es cuando se nos pase por encima, es decir, que dé más de lo que sea el límite máximo o que dé menos de lo que sea el límite mínimo. El límite mínimo aquí en todas es 0, es decir, que sea un número negativo. En esos casos, si se pasa por encima, se toma el límite máximo. Si se pasa por debajo, se toma el límite mínimo, que para el caso sería 0. ¿Entendido? sí, profesor. Listo. Volvemos aquí. Entonces, lo que dijimos desde un inicio para esto del índice de grupo es que tiene Ingeniero, que una ser. pregunta. Sí, hágala. Supongamos que si se va a usar la fórmula la que da en la tabla sin tener en cuenta eso de las variaciones, debe dar igual. Nada. Les puede dar números totalmente locos que les va a generar algo que no se puede clasificar realmente. Por eso es que yo les coloco específicamente estos rangos. Entonces, aquí sí viene la cuestión. ¿Ustedes pueden utilizar esa fórmula? Claro que sí, pero teniendo en cuenta estos rangos que en donde, por ejemplo, lo que es la parte de la fórmula que tenga que ver con el menos 35, no puede dar un número ahí, metiéndola de una vez en la ecuación. Ustedes no pueden votar el número que sea. Tiene que estar específicamente dentro de estos rangos, ¿sí? Entonces, yo sí les recomiendo, de verdad, es más fácil colocar esta fórmula y colocar estas formulitas de variaciones, que con esas no van a tener ningún problema. Cuando les dé el número y ustedes reemplacen, si quieren hacer la prueba, en la fórmula larga que tiene la tabla, tiene que darles exactamente este valor. Eso sí, fijo les tiene que dar es este valor. Si meten ya los datos como vienen, pues obviamente les va a dar un número, pero no necesariamente es el verdadero valor del índice de grupo. ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué están estas variaciones? Porque el índice de grupo solamente varía entre 0 y 20.
Si se cumple estos rangos de variación de estas variables, nosotros aseguramos de que el índice de grupo nos va a salir de 0 a 20, es decir, no nos va a salir 25, no nos va a salir 100, supongamos, que en algunos parciales ha ocurrido cosas como esa, que no tienen nada que ver con la clasificación por el método de la ASTO. Entonces, es para eso específicamente, para que a la final el índice de grupo solamente sea un número entre 0, que puede ser 0, hasta 20, que puede ser 20 también, ¿sí? Es para eso. Volvemos acá retomando el caso del numerito que nos dio. Nos dio 6.2. Nosotros al inicio, cuando estábamos con esto del índice de grupo, estábamos hablando de que tiene que ser un número entero. Si yo les digo a ustedes, redondeen ese 6.2, ¿a qué número lo redondean? Por favor, varios que lo digan. 6. 6. A 6. Sí, a 6, 6. sí, correcto. Con este, en un caso como este, no hay problema. Uno sabe cuál es el número. Pero resulta y acontece que sí existen algunas normas o reglas básicas respecto de redondear a números enteros. Y es las que vamos a ver. Listo. Entonces, nos dio 6.2. Sabemos que hay que redondearlo. Listo, redondeémoslo. Así de entradito ustedes ya lo hicieron en la mente. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque este decimal que tienen aquí es menor de 0.5. El detalle es cuando exactamente el decimal sea 0.5. Entonces vamos a ver lo que son las reglas de redondeo. Entonces, vamos a recordarlas porque supone que ustedes las deben saber realmente. Si no, por favor, aplíquenlas de aquí en adelante. Si el valor del índice de grupo calculado resulta ser un número decimal, se redondea al número entero más cercano según los siguientes criterios matemáticos. Si la parte decimal es menor de 0.5, entonces se elimina ese decimal y el índice de grupo se redondea a la parte entera. Para el caso, ahí viene que nos hubiese dado un 6.4. Ese 0.4 es menor que 0.5. Es decir, casi el mismo ejemplo de lo que tenemos ahí con 6.2. Por eso ustedes de una vez lo redondearon a 6, es decir, lo bajaron. Muy bien. Otra regla, si la parte decimal es mayor que 0.5, entonces aumenta en una unidad al número entero. ¿Qué quiere decir? Supongamos esa cifra que viene ahí. Supongamos que en vez de 6.2 nos hubiese dado 6.6. 6.6, si yo les digo a ustedes redondeenlo, ustedes también lo mandan de una vez a 7. Pero realmente la regla es esa. Como este decimal 0.6 es mayor que 0.5, nos olvidamos de ese decimal y al entero le sumamos una unidad. Por eso es que pasa a ser 7 realmente. Esa es la regla del proceso real para determinar ese número. Hasta ahí no hay ningún problema. Cuando es menor de 0.5 o cuando es mayor de 0.5, ustedes en general, casi por intuición, saben a qué número se debe redondear. Pero resulta que hay otra regla. Si la parte decimal es igual a 0.5, exactamente igual a 0.5, es decir, que nos hubiese dado 6.5, entonces se redondea al número entero par más próximo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos hubiese dado 6.5